bienvenida a nuestro columnista de los jueves, el licenciado en Ciencias Políticas, Eduardo Rivas. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Daniel? Buen día, ¿cómo estás? Epa, qué voz de político tiene hoy, ¿eh? Es que estamos en campaña. Usted se adapta. Y es que en campaña estamos todos los ciudadanos, nos guste o no. El tema es, o nos adaptamos, esto es como la naturaleza. Sí. Uno se tiene que adaptar para poder sobrevivir. Bueno, entonces, si hablamos de cocina, usted habla como un buen cocinero italiano. No, como un buen comensal, no como un buen cocinero. Como un buen comensal. Hablo como un buen comensal. Y digo, pero usted está hablando en política y no está diciendo ninguna pavada, como algunos, ¿vio? Que dicen... Bueno, es muy propicio el tiempo como para que se hable demasiadas pavadas. Muchos entienden esta época de campaña como que lo importante es que se hable de ellos, más allá de que se hable bien o mal, y que uno diga o no, y todos, digamos, o no cosas importantes, y todo se mide en cuántos segundos aparecí en un medio fílmico o cuántos centímetros tuve en un medio escrito, más allá de lo que se diga, porque lo importante es que se hable de uno, esta lógica de Goebbels. Ahora, también que se hable porque vos hablas mal, porque bueno, decís quienes creen que sí, que lo importante es que el nombre esté. Aunque digas una burrada. Yo no comparto esa teoría, pero sí. He estado en reuniones en donde importantes analistas políticos a nivel nacional proponen que lo importante es que se hable de uno. Mira. No importa cómo, pero que se hable. Aunque la imagen que te va dejando eso no es buena, qué sé yo. O sea, uno se saca... No sé. Te voy a dar un ejemplo concreto. A ver, concreto. En una época estaba muy de moda utilizar columneros de papel que se colocaban en las columnas, para la redundancia, de la ciudad. Entonces es una decisión de, bueno, yo hago campaña pegando columneros, ¿sí o no? Sí. Es una campaña relativamente barata. Y fea. Es una campaña sucia en términos ecológicos y de residuos. Exacto. Pero es sumamente efectiva en términos de poner un nombre en la mentalidad de la gente. Claro. Y hay mucha gente que la recomienda eso. Yo no creo que ese sea el camino. Sí. Hay mucha gente que recomienda ese tipo de campaña. Es contraproducente porque están quienes se enteran de un candidato a partir de eso, sí, y hay quienes critican eso porque ensucia la ciudad. Si uno transita la avenida Antártida Argentina, hoy verá que casi todas las columnas tienen carteles de publicidad de Juntos y la candidatura de Marcelo Másquin. Sí. Eso está bien, está mal. En términos iniciales es llamativo que una persona que lleva 4 años de concejal tenga que hacer conocido su nombre. Eso debería darse, digamos, por dado, digamos, los ciudadanos deberían conocer qué es, qué hizo y demás, porque, digamos, lleva 4 años de legislador. Lo mismo corre para Vanessa Palermo, para Marilena Galea, quienes van a la reelección. Sí, sí. Y sin embargo, están desarrollando una campaña electoral de instalación de nombres. Bien. Ahora, ¿usted cree que la foto de Olivos en el cumpleaños es también para eso? Me parece que no, porque el cumpleaños pasó más de un año. 1 año y medio. Es de julio del año pasado. Sí, tiene razón, 1 año. Sí. Pasaron 13 meses. 13 meses. La pregunta es por qué no se... Digamos, si uno creía que no estaba equivocado, ¿por qué no lo contó? ¿Por qué no lo mostró? Bien. Si uno no creía estar equivocado. O creía estar equivocado mientras se sabe, y si no se sabía no pasa nada. Porque el presidente dijo, yo en cuanto en 24 horas pedí disculpas. No, 1 año y pico. Le faltó decir una parte que es 24 horas después de 1 año que se confirmó la veracidad de la foto, porque durante 1 año no dijeron nada. Claro. Cuando se conoció la foto dijeron que la foto era trucada. Sí. Después era que el presidente había pasado, al respecto a los audios de Roberto Navarro, son bastante claros, que el presidente había pasado al final de una reunión y que se sacó una foto porque le pidieron. Ya ahora en los videos aparece sentado cuando están soplando la vela. Y ya apareció otro video
en donde en una reunión de fin de año, más allá de una foto que se había hecho pública en los jardines de la residencia de Olivos, con legisladores del Frente de Todos separados y manteniendo el distanciamiento social, hay un video al interior de la Quinta de Olivos en donde no se respetaron los protocolos. Bien. Pero es una realidad, y digamos. Si vos si en vez de ser politólogo o licenciado en ciencia política, como quiera, usted sería juez, ¿le impondría una multa? ¿Lo procesarían a los que participaron de eso? ¿Los condenaría o los absolvería? Yo me manejaría con las propias palabras del presidente. El presidente dijo que quien violara los decretos presidenciales de cuarentena tenía que ser sancionado y que tenía que dar explicaciones ante la justicia. No, se le hacía una causa penal. Hizo eso. Se le hacía. Presidente, claro. Porque aparte hay una realidad. Él mismo se autoincriminó. Él mismo dijo, esto estuvo mal, esto no se tendría que haber hecho. ¿Y entonces? Porque veamos una diferencia. El intendente Cáfaro participó, por ejemplo, de un partido de básquet que debía ser sin público, en un horario en el cual estaba restringida la circulación y demás, violando normas que él mismo había pedido que se implementaran en Zárate, ¿sí? Pero nunca dijo, yo lo hice. Sí, nunca aceptó el hecho. Digamos, off the record, los propios funcionarios públicos lo reconocen, pero él nunca dijo, sí, yo estuve ahí. El presidente de la República dijo, sí, yo estuve ahí, nos equivocamos. Más en realidad se equivocó mi esposa, dijo. Después dijo, me equivoqué yo. En cualquier momento el error va a ser de Dylan, del perro. A confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Así dicen los abogados, pero yo soy politólogo, no soy abogado. Bueno. En términos políticos sí me parece que es un error el haberse reunido, es un error el haberlo negado, es un error el no hacerse cargo, y es un error minimizarlo. Y es un error, para mí, mucho más importante que el del presidente, que como sociedad no condenemos este tipo de hechos. Yo escribí al respecto y recibí comentarios de todos violamos la norma. Yo dije, el presidente cometió un delito, yo no. Claro. 4.300.000 pesos la condenaron a Maru Botana por no guardar lo que tenía que guardar, por violar el aislamiento. ¿Cuánto le cobraría a usted al presidente de la Nación? Eso lo tienen que aplicar los jueces. Claro. Y los jueces, mira, mucho tiempo atrás yo trabajaba de asesor en esa época, cuando Puerta fue electo presidente del Senado, el presidente era de la Rúa, en diciembre del año 2001. Exacto. Se rompió una costumbre parlamentaria que era que el presidente provisional del Senado fuera del partido de gobierno. Sí. Entonces, Alfonsín tenía minoría en el Senado de la Nación, pero el presidente provisional del Senado era Adolfo Gas, del radicalismo. Y eso se mantuvo como una costumbre porque es el tercero en la línea sucesoria. Entonces, máxime en el caso de la Rúa, que no había vicepresidente, se debería haber sostenido, creían mucho. Yo decía que si nosotros queríamos crecer como país y como sociedad, yo no veía mal que la oposición tuviera, la oposición de entonces, la presidencia provisional del Senado. Si uno ve muchos países en el mundo, conviven presidentes de un signo político con jefes de gobierno de otro signo político. En este caso pasa exactamente lo mismo. En Estados Unidos, ahora no recuerdo el nombre de qué funcionario es, tiene que dar explicaciones porque tiene un whisky de $5.000 en la casa. Entonces tiene que explicar cómo es que le llegó ese whisky a él. Esto es lo mismo, digo, si los funcionarios públicos no pueden dar cuenta de la transparencia de sus actos, estamos en problemas. Y si cometió un error, como lo dijo el presidente, que en realidad no es un error, es un delito, porque esto es como si uno mata a alguien y uno dice, no, bueno, fue un error, disculpen, lo maté, pero fue un error. No, los delitos no se sancionan con la admisión del error. Digamos, hay una sanción aparte de eso. Entonces me parece que en este caso debería corresponder lo mismo, y tampoco creo en quienes dicen, no, pero Macri, si Macri cometió un delito, también tiene que ser juzgado ante la justicia, ser condenado en ese caso. Si no, es como que damos rienda suelta. Hitler mató 40 millones de judíos. Entonces, si matamos menos de 40 millones, estamos salvados porque fue un error. ¿Hitler fue peor? No.
Ya que cualquier cosa. Ya que nombró a Estados Unidos recién y habló de algunos derechos y delitos, en dos palabras, sintetíceme los talibanes en Afganistán y esta terrible situación que vive aquel pueblo. ¿Tiene opinión? ¿Tiene alguna mirada de ello antes de darnos la columna de mañana? Y me parece que es un tema complejo porque son diferentes costumbres y hay que tratar de entender. Digo, nosotros estamos en la parte occidental del mundo y entendemos ciertos derechos como que son básicos y que son inalienables, digamos, no podemos dejar de tenerlos, y en algunas sociedades eso no es tan claro. El problema es, y me parece que es el tema a tener en cuenta, por qué están tan preocupados por los derechos humanos en Afganistán, que es una cuestión para preocuparse, ¿sí? Digamos, la violación de los derechos de las minorías y de las mujeres es notorio y tiene que ser condenado, pero no se condena con la misma fuerza cuando la violación de los derechos humanos son en países que son útiles a los intereses de los poderosos. Claro. Porque China también persigue a las minorías y sin embargo no hay una sanción pública y una alarma generalizada por China. Y lo mismo ciertos países del Medio Oriente que también persiguen a las minorías étnicas y sin embargo no hay la misma el mismo escándalo por lo que ocurre. Entonces me parece que cuando son amigos o son útiles a nuestros intereses, la vara es diferente. Y yo creo que para todo y siempre la vara tiene que ser la misma para medir, porque si no, no sirve como medición. Estamos en problemas. Bueno, gracias. ¿Nos anticipa la columna de mañana? ¿Cómo no? Mañana vamos a hablar de cuáles son las estadísticas actualizadas de COVID y fundamentalmente de vacunación, porque se acercan las elecciones y va a haber mucha afluencia de gente en determinados lugares, porque si bien se amplió la cantidad de votación y ya no hay escuelas con 13 mesas, que eran las que más concentraban, va a haber muchos lugares donde va a haber mucha gente votando. Entonces es importante conocer cuál es la realidad de la vacunación en Zárate, que le anticipo, lamentablemente una vez más, no es la que dicen las autoridades de la Secretaría de Salud. El secretario de Salud ayer dijo que en números redondos hay vacunados en Zárate alrededor de 80.000 personas, y yo no sé cómo dibuja los círculos de Chaboni, pero los vacunados no llegan a 61.000. No quiero influir para nada en su opinión de la columna. A mí me llama la atención que esta semana, el día lunes, que fue feriado, hubo un dígito de contagios, y no es cierto, porque solamente uno sabe de más personas contagiadas y no está metido en el tema. O sea, es llamativo que estén bajando los índices en este momento a 3 semanas de las elecciones, ¿no? Bueno, a ver, al respecto hay estadísticas oficiales para ver. Lo del lunes tiene que ver con una cuestión, eso sí, hay que reconocer que cuando los fines de semana cae la cantidad de contagios, pero no es que caiga la cantidad de contagios. Lo que se hace es, se informa cuántos resultados hubo. Entonces, eso cae porque hay menos resultados informados. Lo mismo pasa en los feriados. Pero en realidad, que pasó en Zárate, y que pasó a nivel nacional, es que al inicio de la pandemia se informaban más casos de los reales, entonces se justificaba el aislamiento porque, cuidado que hay muchos casos. Claro. Hubo momentos donde tuvieron que empezar a ajustar los números porque los números eran insostenibles, entonces se invirtió la curva. Y los casos que se informaron pasaron a ser menores que los reales. Claro. Entonces eran, fíjense, mantengamos el aislamiento, no nos descuidemos porque empezó a sostenerse la curva achatada, lo cual era falso porque los casos seguían creciendo, pero se informaba otra realidad porque en la industria privada, o mucha industria que me tocó trabajar a mí, se generó lo que se dice el colchoneo. Es como que tengo un ahorro de casos por si tengo un pico para alargar. ¿Qué es lo que está pasando en Zárate ahora? En Zárate ahora los números oficiales del Ministerio de Salud de la Nación indican que hay menos casos que los que informa el gobierno local. Bien. La pregunta es, y sería interesante que las autoridades locales lo pudieran responder, es ¿por qué Zárate informa más casos que los reales? Porque si es cierto que hay más casos que los reales,
Chabón y Cáfaro deberían ser los primeros en denunciar a Carla Bisotti y a Alberto Fernández por desinformar a la ciudadanía de Zárate sobre los casos de COVID, porque le mienten porque dicen que hay menos. Esperamos la columna de mañana en www.eldebate.com.ar a partir de las 8 de la mañana. El licenciado Eduardo Rivas publicará este tema y todo su desarrollo. Gracias por la participación de hoy. Gracias a vos, Daniel, como siempre.